Hoy vamos a ver la propuesta pedagógica de la escuela nueva, que es la propuesta que nos tiene Ferrer Guardia. Bien, vamos a ir revisando algunos de sus antecedentes, la influencia que va a tener con muchos autores como Pestalozzi, como Rousseau. Es una propuesta que surge a fines del siglo XIX y desarrollada a lo largo de todo el siglo XX. Propone la reforma de una escuela tradicional, está hablando de una escuela tradicional como las características que revisamos la clase pasada, de una escuela tradicional coercitiva. Y va a tener sus propios principios psicopedagógicos, va a basar su propuesta en el método científico y en el uso de la razón. Por eso va a ser una escuela marcadamente racionalista. Es una escuela alternativa a la escuela reproductora del privilegio, escuela del odio y de la lucha de clases. Y bueno, algunos de sus colaboradores, si no es que la mayoría, eran librepensadores y francmasones. Aquí hacen una diferencia en los textos sobre librepensadores y francmasones, pero regularmente los masones se identifican como librepensadores de igual manera. Bueno, algunos apuntes sobre su biografía. Bien, bueno, la posteridad recuerda a Ferrer y esto se debe en primer lugar a su trágica muerte. Pero su muerte no habría tenido una enorme repercusión que tuvo si Francisco Ferrer Guardia no hubiera sido el director de la escuela moderna, es decir, el impulsor de un proyecto educativo racionalista en el marco de una España en la que la impronta católica en el sistema educativo era dominante. No se hubiera convertido en un mártir reverenciado por las izquierdas si hubiera sido simplemente un anarquista, pero al tratarse de un pedagogo laico, fue inmediatamente incorporado al panteón imaginario en el que reposaban las víctimas del oscurantismo católico. La escuela moderna ha quedado incorporada en breve a la relación de las experiencias clásicas de educación libertaria junto al orfelinato de Sempuis, dirigido por Paul Robin, y el internado de La Ruche, dirigido por Sébastien Faure. Ello en parte se debe a motivos extrapedagógicos, es decir, a la aureola de mártir de Ferrer, pero también responde al hecho de que el número de experiencias destacadas en ese campo es bastante exiguo. La educación tenía sin embargo una enorme importancia para los anarquistas, pues estos estaban convencidos de que solo una educación diferente podría engendrar un ser humano nuevo, capaz de cooperar con sus semejantes en libertad. Su rechazo del Estado suponía que incluso en países en los que existía una escuela pública laica, desconfiaban de ella, a diferencia de los socialistas. En Francia, el interés anarquista por las experiencias educativas llegó a su ápice entre los años finales del siglo XIX y el comienzo de la Guerra Europea, siendo la experiencia de La Ruche la más significativa. Fundado en 1904 por Sébastien Faure en una finca cercana a París, destinada a huérfanos y niños pobres, financiado fundamentalmente por los ingresos que a Faure le proporcionaban sus giras de conferencias, era el más apreciado de los oradores anarquistas. El internado La Ruche tuvo una orientación estrictamente libertaria y sobrevivió hasta que el comienzo de la Guerra Europea acabó con su fuente de financiación. En España, que va a ser marcadamente un contexto muy convulso en el que se desarrolló Ferrer, los anarquistas también mostraron, al contrario que los socialistas, un marcado interés en impulsar escuelas privadas y desde finales del siglo XIX participaron destacadamente en el movimiento escolar laicista junto con los republicanos, librepensadores y masones. De manera como ha observado Alejandro Tiana, no resulta fácil distinguir cuál de esas influencias era la más relevante para una determinada escuela, ya que lo que caracterizaba el movimiento era precisamente aquella amalgama ideológica, una observación que resultaba válida para la propia escuela moderna. Bien, un momento, voy a aceptar a los que acaban de ingresar.
Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bien, particular desarrollo adquirieron las escuelas laicas en Barcelona a partir de los años 80 del siglo XIX. Los espiritistas también jugaban un cierto papel en el fomento de la enseñanza laica, como lo prueba el caso de la Institución Libre de Enseñanza de Sabadell, fundada en 1882 y clausurada por las autoridades tras la Semana Trágica, que a comienzos del siglo XX se mantenía gracias al apoyo de un conjunto de sociedades, una de ellas republicana, obreras y dos espiritistas. Y todo ello suscitó las críticas más furibundas de la prensa católica. En palabras de un texto premiado en un certamen católico de 1898, quienes defendían las escuelas laicas querían sacudir el yugo del decálogo para entregarse sin freno a los arrebatos de sus pasiones. Ferrer Guardia como tal no presento aquí conceptos clave, al igual que otros autores, porque algunos de sus biógrafos reconocen la propuesta que tiene Ferrer Guardia con la escuela nueva, pero llegan a decir que no fue tan ilustre en el sentido de proponer digamos un modelo pedagógico desde sus bases con categorías de análisis, sino que más bien muchas de sus propuestas tienen que ver con algunas de las estipulados, postulados más bien, básicos, como la escuela laica, una escuela que sea para todos, una escuela que fuera gratuita, a eso se refiere, a que imperara el pensamiento científico en las escuelas y bueno, trataba de crear libres pensadores. Bueno, la posibilidad de que un comportamiento moral pudiera emanar de una actitud puramente humanista ante la vida resultaba inconcebible para los católicos españoles, mientras que los libres pensadores hacían gala de una actitud no menos maniquea, como ha observado Buenaventura Delgado, y sin tener en cuenta el clima de odio que se fue generando entre católicos y laicistas, resultaría imposible comprender acontecimientos trágicos como los de la Semana Trágica. Bueno, acá cuando se empieza a hablar de libertad en la escuela, pues se piensa en el ocio, ¿no? Por parte de la prensa católica y además de los católicos españoles en general. Y bueno, que de alguna forma se da a entender que va a ser momentos de ocio en los que van a estar los estudiantes. Y demos cuenta cómo en la historia de la filosofía de la educación, el ocio era un momento importante en el desarrollo de las personas, porque ese tiempo de ocio las personas, pensando tal vez en los romanos, los helenistas, era un tiempo para que estos hombres y mujeres pudieran dedicar el tiempo a actividades que fueran para cosechar el propio ser, ¿no? La propia persona, el desarrollo físico, el desarrollo intelectual. Posteriormente, con la llegada del catolicismo, el ocio es cambiado, ¿no? E incluso se convierte en un pecado capital en el que es mal visto el ocio, ¿no? Hay algunas propuestas que apuntan a la pedagogía del ocio. Continuó. La creación de estas escuelas se realizaba en un marco legal muy liberal. Cualquier español podía fundar una escuela y el Estado solo se reservaba el derecho de inspeccionar las condiciones higiénicas de sus locales y la idoneidad moral de sus profesores. No se exigía tampoco titulación académica alguna para ser profesor. Y en la práctica, la inspección estatal de las escuelas privadas era muy limitada, porque la inmensa mayoría de ellas las regentaban órdenes religiosas y los gobiernos preferían no interferir en temas relacionados con la iglesia. Para 1908, por ejemplo, había 5.014 escuelas católicas y 107 escuelas laicas, 43 de ellas en Barcelona frente a 24.861 escuelas públicas. Por otra parte, el Estado se reservaba en exclusiva la concesión de títulos académicos. La situación empezó a cambiar en 1902
cuando el ministro liberal Romanones anunció el propósito de que el Estado ejerciera la inspección de los centros privados y exigiera un título oficial a quienes enseñaran en ellos, lo que ocasionó protestas tanto en medios católicos como por parte de los anarquistas. Buenas tardes, bienvenida. Bien, Barcelona era un caso especial, no solo por ser el principal centro del movimiento escolar laicista, sino por el particular arraigo que allí tenían las escuelas de las órdenes religiosas. En 1903, algo más de 14,000 alumnos asistían a las escuelas públicas de la ciudad, mientras que casi 35,000 acudían a escuelas privadas. Tanto la Diputación como el Ayuntamiento otorgaban subvenciones en las escuelas privadas. Por otra parte, la extensión del analfabetismo demostraba el acusado déficit educativo de la ciudad, ya que a comienzos del siglo, el 42% de los barceloneses no sabían leer ni escribir. Este proyecto inicial de la escuela moderna se lo propuso Ferrer al anarquista catalán Josep Prat en unas cartas cuyo original se halla en el paradero desconocido, pero que fueron publicadas por Salvador Canals, un autor de un documentado estudio hostil a Ferrer. En Ferrer hay dos posiciones, los que están a favor y en contra, muy marcados, y por lo tanto él pudo utilizar papeles incautados del año de 1909. En septiembre de 1900, antes del fallecimiento de Maunier, Ferrer ya le escribía a Prat, y cito: "Tengo la intención de fundar en esa una escuela emancipadora, la cual se encarga de desterrar de los cerebros lo que divide a los hombres". Se refería a la religión, el falso concepto de propiedad, patria y la familia, para alcanzarles la libertad y bienestar que todos apetecemos y que nadie goza por completo. Cuento con el apoyo de una persona rica que me ha prometido una subvención anual de unas 10 a 12,000 pesetas. A esa persona, alumna mía, a pesar de ser católica, apostólica y todo lo demás, he logrado hacerle perder la fe después de 6 años de propaganda constante, y si bien no puedo oír hablar de la libertación, todavía acepta todas mis doctrinas gracias al tacto con que he sabido expresárselas. Es decir, que acepta que si nos enseñaran a todos desde pequeños a ser buenos y nos aseguraran la libertad y la vida, se acabarían las luchas fratricidas actuales. Es claro la importancia que tiene la masonería en el texto de Ferrer, porque hace este comentario de que esta estudiante rica que le va a dar estas 12,000 pesetas es católica. Por lo tanto, los masones van en contra, digamos, de cualquier dogma, ¿no?, en sus propios postulados, aunque de pronto también la masonería se convierte en una cuestión dogmática. Pareciera que para ese entonces, en ese contexto, ahora ya no tanto, en ese entonces estaba un poco más peleada la Iglesia Católica con los masones. Incluso, bueno, pertenecer a la masonería hasta la actualidad significa ser excomulgado, ¿no? Y bueno, es considerado también estar en pecado mortal. Y bueno, ya veíamos la postura que tenían los católicos con este tipo de escuelas. Como lo dice él, es una escuela emancipadora, y sin embargo le supo Ferrer comunicar a esta rica persona sus intereses y cuál es su propuesta, de la que acabó convenciendo. Y bueno, unas semanas después, Ferrer precisaba más su plan y citaba un modelo, el orfelinato de Paul Robin. Un momento. De acuerdo. Bien, le decía a Paul Robin, Ferrer: mi plan es que la escuela sea de primera enseñanza, mixta. Aquí es importante, estaban separadas para ese entonces las escuelas, los niños con los niños, las niñas con las niñas,
Y la propuesta de Ferrer era que fueran mixtas, es decir, juntos como en Sempuyus, tal como entiendo que habrá de ser la escuela del porvenir, nos dice Guardia. Si bien el día servirá a la escuela para niños, servirá de noche para los adultos, dando cursos de francés, inglés, alemán, taquigrafía y contabilidad. Al mismo tiempo se darán conferencias y se tendrá un local a la disposición de los sindicatos o grupos de obreros, sociedades de resistencia que no se ocupen de elecciones ni de mejorar su clase trabajando para llegar a su completa emancipación. Los cursos, cierro cita, los cursos nocturnos de adultos no se llegaron a dar, aunque sí hubo conferencias dominicales. Este tipo de conferencias dominicales, como un apunte, como les comentaba anteriormente, no había, digamos, profesionales titulados. Entonces, todos aquellos que terminaran la escuela primaria y que tuvieran por lo menos la posibilidad de aprender a leer y escribir, estos ya dictaban en sí las conferencias. Bueno, Ferrer establecía entre su proyecto escolar y su voluntad de dar apoyo a aquellas organizaciones obreras que rechazaban tanto la acción política, las elecciones, como la acción puramente reivindicativa. Mejorar su clase para consagrarse enteramente a un proyecto revolucionario, la completa emancipación. Dicho de otra manera, Ferrer tenía una clara voluntad, ya antes de instalarse en Barcelona, de cooperar al desarrollo del movimiento anarquista. Su escuela no sería más que un elemento de ese proyecto más amplio. Ahora bien, como explicó a Prat en otra carta, no consideraba prudente que su escuela se proclamara abiertamente anarquista. Esto para que no tuviera represalias por parte del Estado y de las demás personas. Bien, abro cita de Ferrer, nos dice, pensando en el ideal y en la manera de poder mejor servirlo, había imaginado formar en esa una especie de junta consultiva compuesta de personas de ideas avanzadas, pero no conocidas, como formando todas en un partido, a fin de contar con ellas para defender la escuela de los ataques de los clericales. No han de dejar de prodigarle, aunque entiendo que lo que hemos de procurar es evitar tropiezos. No quiero decir que debamos ser transigentes con ellos, pero tendremos que hacer de manera que todos los hechos de la escuela sean libertarios, interiormente por sus libros, por sus prácticas, etc., sin que exteriormente se haga alarde de ello. Y cierro la cita. Bueno, en el plano pedagógico, la escuela que fundó Ferrer se basa por una parte en la confianza en la ciencia, entendida como modelo de un pensamiento racional emancipado del dogmatismo religioso, y por otra parte en la concepción de que la educación debe consistirse en el libre desarrollo de las capacidades del niño. Él mismo lo explicó en un libro publicado póstumamente en el que describió la experiencia de la escuela moderna, y abro la cita. Todo el valor de la educación reside en el respeto de la voluntad física, intelectual y moral del niño. Bueno, entre paréntesis, yo creo que esto es lo más importante y revelador en la pedagogía de Ferrer. Y continúo. Así como en ciencia no hay demostración posible más que por los hechos, así también no es verdadera educación sino la que se exenta de todo dogmatismo, que deja al propio niño la dirección de su esfuerzo y no se propone sino secundarla en su manifestación. Estamos persuadidos de que la educación del porvenir será una educación en absolutamente espontánea. Claro está que no nos es posible realizarla todavía, pero esperamos que de la ciencia la liberación del niño. Bueno, me parece a mí un precedente la educación de Ferrer, y que dio paso después a pedagogías como pedagogía de la libertad de Montessori, que donde si bien él estaba consciente de su contexto, de todos los prejuicios que existían de su época, no era posible la escuela moderna, y que ahora es más posible, ¿no? Con un poco más de libertad y conciencia sobre estos aspectos. Bueno, conviene reflexionar un poco sobre esta declaración de principios. Su énfasis en la ciencia responde a una actitud bastante extendida en su época,
que suele denominar cientificismo y que implica la suposición de que la ciencia puede servir de guía para enfrentarse a todos los problemas de la vida. Ello supone caer en la falacia lógica identificada en su tiempo por Hume, de que se puede deducir lo que debe ser de lo que es. La ciencia describe la realidad, pero no impone deberes morales, y si se pretende que ciertas opciones éticas son consecuencia de la verdad científica, se cae en una actitud no muy distinta de la que aquellos que atribuyen sus propias opciones a la voluntad de Dios. Por eso, Esteban Todorov, en un lúcido ensayo sobre el tema, ha llegado a escribir que el cientificismo, aunque se apoya en la ciencia, no es en sí mismo científico, sino que pertenece a la familia de las religiones, en cuanto al concepto de que la educación debe limitarse a la dirección espontáneamente adoptada por el niño, tenía ya una larga tradición. Se trata de un principio básico de la tendencia de los historiadores en la educación dominaba el naturalismo pedagógico, que tuvo como primer gran teórico a Rousseau. Recordemos pues las teorías de Rousseau, ¿no? Que apuntaban primero a un hombre que pretende una naturaleza humana, ¿no? Bueno, y nos damos cuenta cómo también es una cuestión de fe la creencia en la ciencia, ¿no? Que existe un solo método, el método científico en la ciencia, pero puede caerse también en un dogma, porque la ciencia no da postulados como tal morales, y bueno, que si bien se basa en hechos, pero también se puede caer en el dogmatismo en ocasiones. La ciencia en sí misma está plagada de dogmas, y otras ciencias que son parte de la misma permite ir aprendiendo todos estos tipos de características, de sesgos cognitivos en los que puede uno caer, ¿no? La vez pasada veía, por ejemplo, en un artículo en el que Nicolás Tesla hacía un apunte de los 150 sesgos cognitivos en los que las personas pueden llegar a caer. Entonces, somos muy proclives a caer, ¿no? En nuestros ideales, en nuestras creencias. Y bueno, esto nos hace mantenernos en dogmas, que en un intento de tratar de salir del dogma religioso, Ferrer entra, aparte digamos, da su fe en el método científico racionalista, y entra nuevamente en otro dogma, ¿no? Es por lo que les comentaba, va muy de la par con la masonería. La masonería trata de en algún momento hacer una amalgama de todos los tipos de personas que existen, toma en cuenta todas las posturas políticas, religiosas, pero dentro de la misma masonería existen dogmas, ¿no? Es sin embargo dudoso que Ferrer se atuviera a este principio en la práctica. Por un lado, no es fácil conciliar el respeto al libre desarrollo del niño con la convicción de que la ciencia debe ser la regla de la vida. Y algo de esto debía intuir Ferrer cuando situaba en el porvenir el momento en que sería posible una educación plenamente espontánea, y utilizaba el verbo esperar para aludir a la futura liberación del niño por la ciencia. Y por otro, él tenía muy claro los enemigos de su escuela debía combatir: la Iglesia y el Estado. Según Ferrer, la religión era contraria tanto a la ciencia como a la libertad, por lo cual una enseñanza que fuera a la vez racional, científica y libre debía excluir todo componente religioso. Y puesto que compartía la desconfianza anarquista hacia todo el gobierno, era también opuesto a una enseñanza que, como ocurre en la República Francesa, inculcara el patriotismo y el respeto al gobierno. Nada había de esperar ni de un dios ficticio ni de un gobierno real, y por tanto los niños debían educarse al margen de los dogmas tanto religiosos como políticos, según explicó en su libro póstumo. Y abro la cita: la enseñanza racional y científica ha de persuadir a los futuros hombres y mujeres que no han de esperar nada en ningún ser privilegiado, y que pueden esperar todo lo racional de sí mismos y de la solidaridad libremente organizada
y aceptada. Tales eran pues los principios en que se basó la escuela moderna, que el 9 de septiembre inició sus clases en el primer piso de la calle Bailé, número 70 de Barcelona, y continuó luego su actividad en un edificio que todavía puede verse en el número 56 de la misma calle, hasta que en 1906 fue cerrada por autoridades en las circunstancias que veremos. El folleto exponía cuidadosamente y editado, se publicó para captar alumnos y exponía estos principios de forma moderada. Puesto que se trataba de un documento breve, vale la pena reproducirlo en su integridad. Y este es el folleto con el que se diferenciaba la propaganda de la escuela moderna. Era un boletín de la escuela moderna. Y esto es la portada de este boletín, donde se escribían los postulados de esta escuela. Y nos dice el boletín: la misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales. Excitará, desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno, a fin de que con la totalidad del propio valer individual no solo sea un miembro útil para la sociedad, sino que también como consecuencia eleve proporcionalmente el valor de la colectividad. Enseñará las verdades, los verdaderos deberes sociales de conformidad con la justa máxima: no hay deberes sin derechos, no hay derechos sin deberes. Aquí se ve implícito nuevamente la influencia de la masonería de crear hombres libres, justos y de buenas costumbres, como dicen ellos. En vista del buen éxito que la enseñanza mixta obtiene en el extranjero, y principalmente para realizar el propósito de la escuela moderna, encaminado a preparar una humanidad verdaderamente fraternal, sin categoría de sexos ni clases, se aceptarán niños de ambos sexos desde la edad de los 5 años. Para completar su obra, la escuela moderna se abrirá las mañanas de los domingos, consagrando la clase al estudio de los sufrimientos humanos, durante el curso general de la historia y al recuerdo de los hombres eminentes en las ciencias, en las artes y en las luchas por el progreso. A estas clases podrán concurrir las familias de los alumnos, deseando que la labor intelectual de la escuela moderna sea fructífera en lo porvenir, además de las condiciones higiénicas que hemos procurado dar al local y sus dependencias. Se establece una inspección médica a la entrada del alumno, cuyas observaciones, si se cree necesario, se dará conocimiento a la familia, para los efectos oportunos, y luego otra periódica, al objeto de evitar la propagación de enfermedades contagiosas durante las horas de vida escolar. Hasta pareciera que estuviera previendo las medidas sanitarias Ferrer Guardia, ¿no? De estar haciendo un análisis de cada uno de los estudiantes durante las clases y un análisis general en la entrada y salida de los estudiantes. Bien, no se trataba de un planteamiento revolucionario, sino de unos principios que podían resultar aceptables tanto para un militante anarquista como para un liberal de ideas avanzadas. La alusión al ideal de una humanidad fraternal, esto lo podemos ver nuevamente, la relevancia de la masonería, porque todos se encuentran dentro de una fraternidad en ese sentido. Bien, sin categoría de sexos ni clases, era suficiente para una ambigua como para poder ser admitida tanto por los partidarios de la revolución colectivista como para quienes deseaban una sociedad democrática, con igualdad de oportunidades para todos. Los principios del programa se desarrollaban en un plan de estudios en el que destacaba la temprana introducción a la lengua francesa, así como la total ausencia de la lengua catalana. Bien, entre algunas de las propuestas que tiene Ferrer dentro de su pedagogía, nos habla que promueve los valores de libertad,
creatividad, la importancia del juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante para él el aspecto de la voluntad, entendido como este acto volitivo de la persona. Una persona que debe de ser libre, crearse autónomo y que debe de propiciar la ayuda mutua. Sus bases son la educación científica y racionalista. Y entre otros de sus postulados nos dice que cada hombre y mujer debe ser consciente, responsable y activo. Si bien pertenecía a cada logia de la masonería, está dentro de cada gran oriente, dependiendo a qué país y a qué rito pertenezca, es importante destacar que dentro de la masonería a la que pertenecía, pues llegan a ser muy ortodoxos en ocasiones, y para pertenecer a la masonería solamente podrían pertenecer varones. No sé, no estoy seguro si a la gran logia a la que pertenecía eran logias mixtas. En un principio eran conocidas como logias salvajes, ¿no? Porque no estaban, digamos, tan apegadas a la cuestión ortodoxa. Sin embargo, esto es importante porque no solamente se quedó con la postura de que la enseñanza debía de ser para todos, sino que también dentro de este mismo proceso de las escuelas, pues la escuela era mixta, ¿no? Entonces no hacía una diferenciación entre los hombres y las mujeres. Bien, acá vemos una fotografía de la escuela moderna. Obviamente la calidad es mala porque pues es una fotografía muy antigua y que no pude conseguirla con una mejor calidad. Ya es muy antigua esta fotografía y también cuando fue escaneada. Bueno, antes de avanzar con sus aportaciones metodológicas, hablar un poco sobre estos puntos que más me parece que destacan. Las aportaciones metodológicas, realizaciones prácticas y las experiencias realizadas. La práctica pedagógica generada por este movimiento empezó como un movimiento que se consolidó en una escuela moderna. Tiene tres planos interrelacionados. El primero a un nivel didáctico y organizativo escolar propiamente dicho, porque la escuela apunta a emancipar, pero no es una emancipación sin sentido, es una emancipación positiva, mediante la solidaridad por el porvenir, consistente en preparar a la generación naciente para la enseñanza racional y científica. El nivel de extensión universitaria o la educación popular apunta a la difusión intelectual. Se hacían conferencias dominicales, ya veíamos que proponía la educación para los adultos en la noche, esto nunca se llevó a cabo, y proyecciones artísticas con alto nivel de calidad educativa por profesores y estudiantes universitarios. El nivel de investigación en las ciencias de la educación, esto creo que es de lo que más destaca, tampoco se llegó a llevar a cabo, pero de sus propuestas y que ahora es la tendencia actual, es que se le da mucha importancia a la investigación educativa. Concede gran importancia a la investigación en las ciencias de la educación articulada a la práctica pedagógica. La educación se basa en la ciencia de la razón, desde luego, ¿no? Que es parte de las ciencias sociales, pero como una rama más técnica. Bien, la escuela moderna, en la posteridad a la que va a recordar a Ferrer Guardia, como les comentaba, pues era directamente lo que tiene que ver con su muerte trágica, ¿no? Bien, voy a revisar un poco más su contexto.
Bien, oh sí, lo que seguía era la influencia que tuvo con otros autores. Bien, agregó este Adolphe Ferrier porque fue uno de sus colaboradores directos con Guardia. Bien, de forma muy general, este pedagogo suizo es de los principales propagandistas también de la escuela activa. Tuvo mucho que ver la escuela activa con la escuela nueva, que digamos que no es necesariamente el tema de la sesión, pero sí hacer esta... Hay quienes nos dicen que cuáles son las diferencias entre escuela nueva y escuela moderna. Hay algunos autores que apuntan a que no existe como tal una cierta diferencia, que los postulados de la escuela nueva son exactamente los mismos en principio con los de Ferrer. Simplemente se hace la diferencia porque sigue esta línea, en este caso de este pedagogo de Adolphe Ferrier. Es promotor de la Liga Internacional para las Escuelas Nuevas en ese entonces, y bueno, se halla estrechamente, como les decía, unido al movimiento de la Escuela Nueva, y por eso es difícil separar estas ideas, además de que también este Ferrier era masón, entonces se puede entender la fraternidad que existía. Propone el concepto de la escuela nueva, cuyo funcionamiento se basa en el respeto a los intereses y necesidades del niño. La utilización de métodos activos, el desarrollo de la autonomía, el espíritu crítico y la cooperación, y donde nos dice que el fin de la educación no es otro que ayudar al niño al desarrollo y desenvolvimiento de sus potencialidades. Es una educación en libertad para la libertad. Bien, esto, como les decía anteriormente, trataban de formar personas con criterio, libre pensadores. Aspectos importantes. Trata de asentarse en la confianza y autenticidad. Los niños es una cuestión de honor hacerlo todos solos. Los mayores ayudan a los más pequeños. Aquí creo que queda implícito, como es una escuela activa, es una escuela con un tacto directo con el aprendizaje, es claro que aparece la zona de desarrollo próximo. El aprendizaje se basa en la movilización de los centros de interés tomados de la vida corriente. O sea, era un aprendizaje insituado, ¿no? en el contexto. El trabajo individual se alterna con el colectivo. No existe, por lo tanto, un aprendizaje individual todo el tiempo, pero tampoco todo el tiempo es colectivo, sino que es una combinación de ambos. No hay clases ni lecciones. Todo se basa en la felicidad de aprender, de autodisciplinarse y de manifestar su solidaridad. Estas son algunas de sus mayores críticas al momento de decir que no hay clases ni lecciones, porque la forma en cómo se organizaban a veces eran por módulos en las que llevaban a cabo más bien actividades que sean un poco más cotidianas, como una cuestión artesanal. Todos ponen a prueba sus cualidades particulares y las explotan en la medida de sus posibilidades. Aunque en un principio también tenemos que recordar que era una cuestión de emancipación, por lo tal. Yo creo que en un principio la propuesta de no clases ni lecciones pues era para empezar a afianzar un compromiso y una fraternidad previo ya a algún objetivo principal. Bien, ya más de forma contemporánea, Michel Obrot, hasta la última vez que revisé a este autor, que también es influenciado por Ferrer, nació en 1924 y hasta lo último que revisé me parece que sigue vivo. Entonces es alguien actual. Es humanista, psicosociólogo y pedagogo francés, de los fundadores de la pedagogía institucional que nace precisamente de la escuela moderna. Es fundador de la teoría y el método de la no directividad interviniente. Ahorita vamos a ver un poco hacia qué se refiere esto de la NDI. La pedagogía institucional es un movimiento aparecido en Francia y cuyo objetivo primordial es el análisis de institucionalización del proceso educativo y de la propia institución escolar. Pensar un instituto, una institución, es
dar cuenta cómo aparece, cuáles son sus motivos y de que todo instituto trata de mantenerse y afianzarse en el plano social. Las instituciones como tal son de carácter artificial, que en el que si bien en principio de la sociedad no son necesarios, se convierten en necesarios. Entonces, esto es lo que trata de estudiar la pedagogía institucional. ¿Cómo es que aparece, se crea y se consolida en la institución escolar? Concebida como el análisis dentro de lo que ocurre dentro y fuera de las instituciones educativas. Como está dentro del plano educativo social, es lógico que lo que importa aquí son las interacciones de lo que pasa alrededor y dentro de la institución escolar. Es aquella también que permite a los alumnos hacerse cargo en forma total y parcial de su propia formación. Imagínense estar viendo al alumno, pero que se viera a sí mismo como responsable de su propia formación. Acá toma en cuenta la predisposición que tiene el estudiante también de formar, porque por mejores estrategias didácticas, psicopedagógicas que podemos traer, por mejor infraestructura que tengamos, la mejor universidad o lo que sea, o los mejores profesores, si el alumno no se hace cargo de su propio aprendizaje, no va a aprender, y eso creo que es aparte de lo que hemos dejado a un lado. De repente culpar directamente pues el profesorado, culpar al currículum, culpar a la universidad, ¿no? Cuando el estudiante tiene que tomar otra vez, hacerse cargo de su propia responsabilidad. Y bueno, creo que esto es más evidente tal vez, que se hace cargo cuando ya es una persona más consciente de su propia situación. Los alumnos en esta propuesta son considerados como objetos sobre los cuales se transmite el conocimiento, si no son vistos como individuos responsables de su propio aprendizaje y de su formación. Por lo tanto, de un poco de forma más abstracta, nos dice, la clase es una institución que puede ser discutida por el grupo, maestros y alumnos. La preocupación final es permitir al niño asumir una mayor responsabilidad de su deseo de aprender, de participar en la vida social del grupo. Pero esta mayor responsabilidad supone un cambio profundo en la relación maestro-alumnos, mucho más radical que el propuesto por los métodos activos. Bueno, lo que podemos ver es que va un poco más allá todavía esta propuesta. Si bien la escuela activa proponía algo muy parecido a la escuela moderna, Michel Obrot va todavía más allá con hacer un análisis directamente, primero de observar la escuela como institución y después hace un análisis porque revisa ahora la clase como una institución en sí misma. Bien, propone que el educador, o sea, ya en alguna perspectiva de él mismo, propone que el educador debe abstenerse de interferir en los análisis de los educandos. ¿Cómo es esto? El docente tiene que proponer el desarrollo de la clase y quien debe de llevar la clase son los estudiantes. Y sí debe de interferir, dice abstenerse, pero más no dice que debe de evitarlo. Por lo tanto, si no, no hubiera falta un docente en el grupo. Debe de abstenerse de interferir las más veces posibles. Hay veces que es traer un poco al salón de clases la experiencia que tiene el estudiante y saber qué tanto es un rescate de los aprendizajes previos, aprendizajes clave, y aunarlos con los aprendizajes nuevos. Entonces podemos imaginar pues algunas estrategias como el aula invertida, ¿no? Y en este caso, pues entre menos intervenga el profesor en este proceso de autoaprendizaje, será mucho mejor. Con respecto a la organización escolar, debe limitarse a hacer propuestas el docente,
a los educandos, ya que ellos serán quienes determinen sus procesos de organización. Recordemos la propuesta de Montessori. En ese caso, las actividades son propuestas, no son dadas de forma coercitiva de decir hoy vamos a realizar esto, un mandato, sino que son propuestas donde existen distintas opciones de lo que se centra su interés. Recordemos, como en la escuela activa, el interés de lo que quiere aprender el estudiante es lo importante para incentivarlo. A nivel de contenido, aportará ideas el docente solo cuando el educando se lo demande. Es así como su pedagogía institucional le permite al educando ser responsable de su propio aprendizaje y de su formación a través de la autogestión. Bueno, esto ya se convierte en un proceso complejísimo en sí mismo, porque el estudiante tiene que ser consciente de su propia situación, de su propio aprendizaje, de lo que se ha estado hablando en la actualidad, ¿no? Como la metacognición, el aprender a aprender. Nos habla de los distintos tipos de autogestión dentro de este paradigma. Existe en la escuela esta autogestión política, en la que nos habla que refiere a conjuntos de actividades de un grupo para defenderse de amenazas externas o internas, es decir, dentro o fuera del grupo. Una autogestión terapéutica. Analista y paciente realizan actividades específicas para la resolución de conflictos. Bueno, ya vemos que no nada más sirve para la cuestión educativa, sino que también podemos llevar esta autogestión de este tipo de escuela al ámbito político, al ámbito terapéutico y bueno, en uno tercero, que es el que a nosotros nos compete, ¿no? En el ámbito educativo. En el ámbito pedagógico, el principio consiste en colocar en manos de los alumnos todo lo que sea posible. Es decir, no la elaboración de programas o la decisión de exámenes que no depende ni del docente ni de los alumnos, sino el conjunto de la vida, las actividades, organización del trabajo y el interior de este marco. Y es verdad, muchas de las veces este tipo de características no dependen de nosotros. En mi caso, yo no realizo exámenes, pero sin embargo, cuando la universidad o la preparatoria o lo que sea se te exige algunas actividades o tareas extraescolares, ya no dependen directamente del profesorado. No solo los alumnos pueden trabajar o no, sino que además pueden decidir por sí mismos sus relaciones aquí y ahora, sus actividades comunes, la organización de su trabajo y los objetivos que pretenden seguir. Esto me ha servido a mí en lo personal, en el sentido de que en vez de imponer el trabajo de equipos, que ellos mismos se organicen con quienes quieren trabajar. Tienen pues en sus manos las instituciones de su clase, que pueden según los casos dejar en suspenso, constituir de acuerdo con nuevos modelos o de acuerdo con modelos tradicionales. Y bueno, algún modelo que toma bastante de esto pues puede ser el aprendizaje basado en proyectos, que va muy de la mano. O sea, hay una autogestión de los propios alumnos de qué actividades deben de llevar a cabo para entregar un producto final. Bueno, ya como para que fuera un poco más corta esta sesión y para terminar con algunas conclusiones, algunos rasgos sobresalientes a maneras de conclusión, nos dice que la escuela nueva tiene como características el aprendizaje por la actividad, la vitalidad, la libertad, la individualidad y colectividad, que van de la mano, ¿no? El aprendizaje individual y el aprendizaje colectivo.